En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Madre de Dios, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Continuando con el curso sobre los templarios, a mí me tocó la acción de los templarios en el cercano oriente, es decir, en su razón de ser, ¿sí? El desarrollo histórico de esta orden monástico-militar en su teatro de operaciones propio, que es el cercano oriente. Y por lo tanto nos tenemos que referir a las cruzadas, ¿sí? A las cruzadas, porque la primer cruzada, a fines del siglo XI, le permitió a la cristiandad recuperar un territorio que fue cristiano, muy cristiano, y es muy caro para los católicos, el territorio donde nuestro Señor vivió, habitó como hombre. Y luego ese territorio cayó en poder de los musulmanes, que tardíamente lo islamizaron. Y la cristiandad reaccionó. Y en a fines del siglo XI, la llamada Primer Cruzada, la Cruzada de los Caballeros, comandada por Godofredo de Bouillon, recuperó Jerusalén. Y como ya se ha dicho en clases pasadas, se crearon de esta forma una serie de principados cristianos, pequeñitos principados cristianos. El más importante, por supuesto, el reino de Jerusalén, pero también estaba el principado de Antioquía, el principado de Trípoli, el condado de Edesa, ¿no? Y estos pequeñitos principados enclavados en el mundo musulmán, en el cercano oriente, había que defenderlos. Y acá entra en juego la orden templaria. Y yo quiero aclarar algo que es importante y que muchas veces no se tiene en cuenta. Hubo durante los siglos XII y XIII, que fueron los siglos de las cruzadas, múltiples cruzadas, 8 grandes cruzadas. Pero, como hemos dicho, se ha dicho ya en otras clases, las cruzadas son peregrinaciones armadas a Tierra Santa, con carácter expiatorio. Y no hubo año prácticamente en esos 2 siglos que no se realizasen estas peregrinaciones. Es decir, que fue un hecho constante de que el occidente peregrinó a Jerusalén, constantemente. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque son peregrinaciones. Y fíjense ustedes, cuando uno va a peregrinar a Luján, uno peregrina a Luján, pero no va a vivir a Luján. Regresa luego de la peregrinación a su pago. Lo mismo ocurría con las cruzadas y con estas peregrinaciones. La gente que peregrinaba iba a Jerusalén y luego, si sobrevivía a esa peregrinación bastante peligrosa, regresaba. La mayoría regresaban. Sin embargo, para mantener los estados latinos del cercano oriente, era necesario gente cristiana, latina, que viviese en esos estados. Y esto era lo que faltaba. Y acá entra en juego las órdenes monástico-militares que se crearon ad hoc para este objetivo, que fueron fundamentales. Y creo yo que sin las órdenes monásticas de caballero, estos pequeños reinos del Asia Menor no se hubieran podido mantener si no hubiese sido por la labor de los templarios, de los hospitalarios y de los caballeros teutónicos, que fueron, digámoslo, la columna vertebral del ejército cristiano permanente en Tierra Santa. ¿Junto con quién? Junto con las pequeñas mesnadas
que tenían el rey de Jerusalén, el príncipe de Antioquía, el príncipe de Trípoli, el duque de Edesa, etcétera, ¿sí? Pero que tenían pequeños ejércitos de caballeros, muy pequeños. Y en este sentido los templarios se dedicaron específicamente a la defensa de ese territorio. Ponían toda su vida a la defensa, al cumplimiento de ese objetivo. Para empezar, que es un tema muy amplio, vamos a hacer una rápida corrida a lo largo de estos 2 siglos, haciendo hincapié sobre todo en las tácticas militares que se emplearon en la época. Y para este trabajo, además de la bibliografía enunciada por el profesor Mayeregger en la clase pasada, en donde hay que destacar el libro de Malcolm Barber, que es la obra más erudita al respecto y muy, pero muy seria, he utilizado un clásico del tema de las cruzadas, la epopeya de las cruzadas de René Grousset, un francés que hace una narración muy amena de las cruzadas y de la historia de los reinos latinos de Oriente, basándose sobre todo en los cronistas de la época, ¿sí? Y por supuesto a esto he agregado el primer tomo del Manual de Historia Militar de nuestro ejército, de la Escuela Superior de Guerra. Y también este libro, Historia del Arte de la Guerra, del Mariscal Montgomery, del famoso Mariscal Montgomery, conocido como Monty, ¿sí? Héroe de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Y empecemos con un panorama general y las 3 etapas que podemos visualizar en estos 2 siglos. Una primer gran etapa abarcaría desde la fundación de la orden monástico-militar en Jerusalén de los templarios, allá por el 1119-1120, y que se desarrolla hasta básicamente la batalla de Hattin en 1185 y la posterior caída de Jerusalén. Luego tendríamos el segundo periodo, que abarcaría desde Hattin hasta el fin de la ciudad de Acre. Y este periodo, este segundo periodo, comprendería las tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima cruzadas. En realidad la cuarta muy soslayadamente, porque la cuarta cruzada no fue a Tierra Santa, ¿sí? De hecho está mal llamarla cuarta cruzada porque no tuvo la bendición papal y los caballeros que participaron en la misma realizaron una expedición a Constantinopla, a la cual conquistaron, convirtiéndola en el reino latino de Constantinopla. Y también incluye la desastrosa batalla que pone fin prácticamente al predominio cristiano en el cercano oriente, que es la batalla de la Forbie en 1244, donde gran cantidad de templarios perecen en la misma. Y poco tiempo después, uno a uno caen el resto de las poblaciones cristianas que esto aún mantenían sobre la costa. Y por supuesto, viene el tercer periodo, más breve, el periodo final, ¿sí? Que los
cristianos y los templarios están recluidos en la isla de Chipre, desde donde planean realizar nuevas cruzadas sobre el cercano Oriente, y es en esta situación cuando sorprende a la orden la disolución de la misma en el año 1312. Bien, 3 periodos. Nosotros nos vamos a referir específicamente al primero y al segundo, con un poquito de mayor profundidad en relación al primer periodo, especialmente a la Segunda Cruzada. Bien, como les decía, en un principio la Orden Templaria son pocos caballeros, un grupito de caballeros en Jerusalén, y que se va acrecentando a medida que va llegando gente de Europa y participan ya de entrada, en pequeño número por supuesto, en un intento de capturar Jerusalén que va a realizar el segundo rey de Jerusalén, Balduino II, en 1129. Campaña que termina en un fracaso, ¿sí? No se pudo capturar Damasco. Pero acá quiero aclarar que estos pequeños reinos cristianos estaban rodeados por 3 grandes centros musulmánicos, turco-árabes, que constantemente asediaron a los reinos latinos de Oriente. En el norte, Alepo. En el centro y muy cercano a Jerusalén, Damasco. Y en el sur, Egipto. Desde estos 3 lugares siempre se atacó a los cristianos. Y el peligro era cuando estos 3 reinos se unían contra los cristianos. Por supuesto, para empezar tengo que empezar con el cuartel general templario en Jerusalén, ¿sí? Que estaba ubicado ¿en dónde? En el templo de Salomón, en la explanada del templo de Salomón. De ahí viene ese nombre de la orden, de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, ¿sí? Porque fue su lugar de residencia. Y esta explanada, donde antiguamente había estado el templo de Salomón, estaba ocupada en su centro por una mezquita, la mezquita de la Roca, convertida ahora en una iglesia cristiana. Y en su extremo occidental y oriental estaban los cuarteles templarios. Sobre todo sobre una mezquita que estaba en ese lugar, una antigua mezquita, la mezquita de Al-Aqsa, que en un principio fue residencia del rey de Jerusalén, pero cuando éste la abandonó, dejó toda la zona, el barrio del templo, a los caballeros templarios. Y ellos perfeccionaron el lugar, lo desarrollaron y construyeron todos sus cuarteles y viviendas y almacenes en esa zona, ¿sí? Y acá me parece adecuado contarles el relato que realiza un peregrino cristiano llamado Teodorico, que nos trae Barber, ¿sí? Describiendo lo que él ve en ese viaje que hizo a Jerusalén. Y dice lo siguiente: uno sigue hacia el sur y allí está el palacio de Salomón. Es oblongo igual que una iglesia y está sostenido por pilares, y también al final del santuario se eleva hacia un techo circular,
grande y redondo, y también igual que una iglesia. Este y todos sus edificios vecinos ahora están en posesión de los soldados templarios. Estos se encuentran acuartelados en ellos y en otros edificios que le pertenecen, y con almacenes de armas, ropa y comida. Siempre están preparados para custodiar la provincia y defenderla. Debajo de ellos tienen establos que fueron erigidos por el rey Salomón, las famosas caballerizas del rey Salomón. Están al lado del palacio y su estructura es notablemente compleja. Nuestra estimación deberíamos dar testimonio de que acogerán a 10.000 caballos con sus cabalgaduras. Un dardo disparado por una ballesta difícilmente llegaría de un extremo de este edificio al otro extremo, ya fuese en longitud y en anchura. Encima de ellos, el lugar está lleno de casas, moradas y cobertizos, para toda clase de propósitos, y está lleno de sitios para andar, jardines, salas de consejo, porches, consistorios y reservas de agua en espléndidas cisternas. Debajo está igualmente lleno de lavaderos, almacenes, silos de grano, cuartos para madera y otras clases de almacenes domésticos. Y así sigue continuando, ¿sí? Pero este breve relato nos muestra el desarrollo del cuartel general templario en Jerusalén. Y acá quiero aclarar algo. Ustedes saben que muchas veces uno puede exagerar un poco en las dimensiones. Una visión moderna de las caballerizas que estaban por debajo de la explanada del templo arribaría a una cifra de aproximadamente 500 caballos, ¿sí? No 10.000, lo cual sería acorde con la cifra de caballeros que mantenía la orden constantemente en Jerusalén, ¿sí? Además hay que tener en cuenta que en ese lugar también vivían los hombres que se encargaban de los caballos, los caballerizos y los escuderos. Bien. Pero abordemos ahora el tema decisivo en donde los templarios se destacan y en donde se hacen conocer, donde su valía salta a la luz de los reyes de la cristiandad. Y es justamente en la Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada, para decirles rápidamente, se debe a la caída del condado de Edesa. ¿Qué había pasado? Un turco, el turco Zengi, logra unir a los turcos musulmanes de Mosul y Alepo contra los cristianos. Y se puso como objetivo unir también a Damasco en esta empresa y recuperar para el Islam, obviamente, los territorios cristianos. Y entonces es que empezó a indagar sobre las debilidades y fortalezas cristianas y se dio cuenta de que el condado de Edesa era el territorio más expuesto, muy cerca de Alepo, y que a su vez su conde, Joselín II, no era como su padre. En vez de dedicarse a la defensa de su ciudad, de la ciudad de Edesa, de su condado, se la pasaba de juerga, de borracherías, en un castillo, el castillo de Turbusel, del otro lado del río Éufrates, y la defensa de la ciudad de Edesa, muy expuesta, vuelvo a repetir,
fue decayendo. Los soldados, por falta de paga, se fueron yendo, y es esto que aprovechó Zengi y atacó repentinamente. La ciudad se resistió. La defensa la lideró el obispo latino, pero no pudo aguantar todos los artefactos de sitio que habían traído los turcos, y la ciudad sucumbió. En su defensa fueron vitales la población armenia, que combatió al lado de los pocos latinos que había en Edesa. Zengi ocupó la ciudad, masacró a los latinos, por supuesto, pero fue benévolo con la población armenia y sirio-cristiana de lengua árabe, porque se los quería ganar para su causa, y Edesa tenía una cierta importancia comercial. El caso es que Zengi partió de Edesa, volvió a Mosul y Alepo, y fue asesinado poco tiempo después en una reyerta palaciega. Lo sucedió su hijo, Nur ed-Din, otro azote de los cristianos en el cercano oriente. Pues Nur ed-Din continuó con el mismo objetivo de su padre, recuperar los territorios cristianos. Mientras tanto, ¿qué ocurría? El conde de Edesa, Jocelyn, llamó en su auxilio desde Turbusel a los príncipes de Antioquía, de Jerusalén, pero estos no pudieron prestarles auxilio inmediato. Y de paso tampoco tenían buenas relaciones con él. El caso es que va a ocurrir algo notorio. La población armenia no quería saber nada con los turcos. Y la población armenia, en complot con Jocelyn, se levantó un día, asesinó a toda la guarnición turca y entregó la ciudad a Jocelyn, quien entró en la misma con su mesnada. Pero Nur ed-Din actuó rápidamente. Concurrió con el ejército, rodeó la ciudad, y los cristianos se dieron cuenta que estaban muertos. Por lo tanto, intentaron una salida a todo o nada. Jocelyn logró cortar, atravesar las filas turcas, sobre todo por la velocidad de su caballo, seguido de algunos de sus caballeros. Pero la masa de la población armenia cristiana no lo consiguió. Y la represalia turca fue terrible. Ya podemos hablar de uno de los primeros genocidios que realizan los turcos sobre los armenios, ¿sí? Que tan tristemente se van a ir desarrollando a lo largo de los siglos. El ensañamiento de los turcos con los armenios. La población armenia fue conducida a la carrera hacia Alepo, hombres, mujeres, niños y ancianos, desnudos, para ser vendidos como esclavos en Alepo. Hombre, mujer o niño que caía en la carrera, seguidos por los turcos a caballo, era lanceado por el vientre despiadadamente, ¿sí? Prácticamente se masacró a toda la población armenia de Edesa. Bien, pero la caída de Edesa movilizó los corazones en el occidente y tuvo un gran predicador el occidente, San Bernardo de Claraval, que rápidamente convence al rey de Alemania, Conrado III, y a Luis VII
de Francia, para que tomen la cruz y hagan una peregrinación a Tierra Santa, lo más rápidamente posible y en auxilio de Edesa. Toman los votos en el año 1146. El primero en llegar a Constantinopla es Conrado III con su ejército. Y de ahí, desde Constantinopla, realiza el mismo camino que había tomado la primera cruzada, en diagonal. Es decir, atravesar la meseta de Anatolia, la inhóspita meseta de Anatolia en diagonal, hacia la Cilicia, ¿no? Pero a medio camino en esta meseta, Conrado es traicionado por los guías bizantinos y al fin de un día y de una jornada agotadora, es atacado por un ejército numerosísimo de turcos. Y acá es algo interesante: los francos, el ejército germano, no supo cómo reaccionar ante la táctica musulmana y ante la impotencia de poder enfrentar el ataque turco, Conrado decide la retirada, volver a Constantinopla. Y llega a Constantinopla con un tercio del ejército con que había salido de Alemania. Fíjense cómo se desangraban estas peregrinaciones, ¿no? Y esto me da pie entonces para hablar un poco de cómo se peleaba en aquella época en el cercano Oriente. Empecemos con las tácticas turcas. Los guerreros turcos eran grandes jinetes, montaban en caballos muy rápidos, en rápidos corceles. Su principal arma era los arqueros montados, es decir, arqueros que tiraban desde el caballo. Además del arco, llevaban un escudo pequeño, redondo, un sable y una lanza corta. Y estaban, esto es importante decirlo, ligeramente protegidos por coraza. Esto, si bien es una vulnerabilidad, también es una ventaja, pues al tener poco peso, los hacía guerreros muy veloces y ágiles en los combates, mucho más que los francos. Su principal deficiencia estratégica en general era que en los ejércitos turcos muchas veces había una gran desunión. Sobre todo, no había una gran cohesión, una cohesión de mando. Y esto, por supuesto, redundaba a favor de los cristianos. Obviamente que los turcos tuvieron grandes éxitos cuando lograron tener conductores que galvanizaran el fervor combativo de los turcos, ¿sí? Como Zengi, Nur ad-Din y el famoso y posterior Saladino. Bien. Estratégicamente, los sarracenos explotaban generalmente la ofensiva táctica. ¿Qué significa esto? Que aprovechaban su superior movilidad, la movilidad de su caballería. ¿Para qué? Para hostigar a los cruzados en marcha y rechazando constantemente librar batalla frontal y directa con los mismos. Su táctica era hostigarlos constantemente. Hostigar y retirarse.
Para evitar el choque de caballería pesada cruzada y para desorganizar y romper la cohesión enemiga, los sarracenos empleaban tácticas evasivas, adoptando formaciones sueltas y manteniéndose a cierta distancia del enemigo, hasta que podían lanzar un ataque repentino y oportuno sobre tropas inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que los turcos llegaban hasta cierta distancia de los cristianos, les lanzaban sus dardos desde los caballos y fingían retiradas para invitar al ímpetu cristiano a perseguirlos. Los cristianos estaban acostumbrados a los combates individuales o a pequeñas cargas de caballería de forma desorganizada, porque así se combatía en Occidente. Pero esto les redundaba en contra, y los turcos de esta forma desorganizaban las formaciones de caballeros cristianos. Y cuando un grupo de caballeros cristianos se encontraba aislado del grueso de sus compañeros, era el momento oportuno que utilizaban los turcos para caerle encima y aplastarlos en una gran proporción. Efectuaban retiradas simuladas y a veces retiradas verdaderas, disparando al modo de los partos. Los partos son un pueblo de la Mesopotamia y de la meseta iraní que fueron famosos en sus combates contra los romanos porque eran muy buenos jinetes y sobre todo porque cuando se huían dándole espalda al enemigo eran capaces de girar sobre su cintura, apuntar y acertar con una flecha, con sus arcos. Una destreza muy interesante. Y esto los turcos también lo habían adoptado. Luego volvían y seguían hostigando al enemigo, como moscas a las que solo se puede espantar momentáneamente. ¿Sí? Un lindo ejemplo. Vieron las moscas que a uno lo molestan constantemente y uno a los manotazos trata de espantarlas, pero la mosca constantemente vuelve a molestarte. Esto hacían los turcos en forma constante sobre los ejércitos cristianos en marcha. La forma usual de atacar a los francos era avanzar con sus arqueros montados a distancia de tiro. Descargaban sus flechas y se retiraban a gran velocidad. En términos militares modernos, eso significa paquear. Los paqueaban y se retiraban. Sus arcos no eran muy potentes. Poco podían hacer contra la coraza de los caballeros. Pero podían herir y herir gravemente las monturas. Y un caballero sin montura en el cercano oriente es un hombre prácticamente inútil, un hombre muerto. Pero sobre todo buscaban que los caballeros cristianos los persiguiesen, como decíamos, y pierdan la cohesión entre sus líneas. Cuando estos quedaban reducidos en grupos pequeños y aislados del grueso de la tropa, los atacaban en gran número. También estas retiradas buscaban llevar a terrenos previamente elegidos para que los cruzados, cansados, ya sean sus caballos y también los guerreros, sorprenderlos y atacarlos en territorios que los turcos conocían de antemano. Eso sería una retirada táctica estratégica. ¿Cuál era la táctica cruzada? Y en esto, lo digo de entrada, los caballeros templarios aprendieron sobre el terreno y fueron maestros. Los guerreros cristianos recién llegados de la cristiandad occidental combatían como estaban acostumbrados. La caballería cargaba sobre la línea enemiga, seguida por la infantería munida de hachas
y espadas que se metían por las brechas que habían ocasionado la carga de caballería. Los cristianos poseían una caballería muy pesada. Los hombres estaban cubiertos por una cota de malla, que para el siglo XII esa cota de malla cubría, además de todo el torso, los brazos en forma completa, las manos y los pies hasta las rodillas. También tenían un casco, que en esta época había evolucionado. Había dejado de ser cónico para convertirse en cilíndrico, el cual le daba una protección total en la cabeza. Solamente tenía unas mirillas por donde podía observar y respirar. Estaba armado de un escudo, una larga lanza, una espada y una maza. Y el caballo era fundamental. Era un caballo especial llamado destrier, muy fuerte y protegido también por cotas de malla o por acolchonamientos, ¿sí? O sea que el caballero montado era como un tanque de guerra. Pero fíjense la disparidad. Los cruzados eran tanques pesados. Los turcos eran veloces tanques livianos, ¿sí? Bien. ¿Cuál era la estrategia y tácticas cruzadas? Los caballeros templarios fueron con el tiempo ganando mucha experiencia, como lo decía, y en primer lugar se dieron cuenta que había que ser prudentes y tener paciencia. Muchas veces la aparición de los ejércitos turcos en territorio cristiano no había que darle respuesta, simplemente evitar el combate y permanecer en las fortalezas, en los castillos o en las ciudades, ya que la experiencia les dio que estas apariciones constantes de los ejércitos turcos duraban muy poco tiempo y muchas veces se desunían y se retiraban. Y por lo tanto ni siquiera era necesario el combate, que aunque sea victorioso, siempre era muy cruento y costoso para los cristianos. Y hay que recordar siempre la premisa de que los cristianos no eran numerosos. Los turcos siempre podían levantar ejércitos de 60.000 hombres, de miles de hombres. En cambio, los cristianos eran pocos. Por lo tanto, había que conservar la vida de los combatientes. Otra de la experiencia templaria fue que se dieron cuenta de la importancia de la logística. En el territorio de operaciones en el cual se actuaba, era un territorio hostil. Este territorio no brindaba naturalmente aprovisionamiento para la tropa, comida y agua, y para los forraje para los caballos. Entonces, en los desplazamientos había que transportar el aprovisionamiento, y esto era fundamental, y a su vez economizarlo. Esto lo observó Luis VII con los templarios. A ellos, en su marcha, pronto se les acabaron los aprovisionamientos por su excesivo consumo. En cambio, los templarios eran sumamente meticulosos y ordenados en los abastecimientos y consumían lo mínimo necesario. Y en primer lugar estaba el cuidado de su caballo, porque ellos sabían muy bien que primero tenía que comer y beber el caballo y luego, si quedaba algo, ellos, porque el caballo era la vida del templario. Fundamental. En lo táctico, los templarios no respondían a las provocaciones sarracenas.
estaban regidos por una fuerte disciplina, a diferencia de los recién llegados de Occidente, ¿no? Nunca cargaban sobre el enemigo si no había una orden expresa, solo si se ordenaba. Soportaban estoicamente la descarga de flechas turcas, el paqueo turco, las que tenían poca posibilidad de afectarlos por su fuerte armadura. Solo tenían permitido los caballeros templarios abandonar la formación si veían que había un cristiano en el combate que peligraba y que su auxilio podía evitarle la caída. Entonces el templario en ese caso podía dirigirse con su caballo, rescatar al cristiano, pero debía volver rápidamente a la formación original. Lo que vemos una fuerte disciplina. Y esto es fundamental en el ejército y en batalla. Pero vuelvo a repetir, los francos, los cruzados en general, que venían de Occidente, no tenían esta disciplina. Era otra la forma de combate. Por eso es que le llamaba la atención a los occidentales el comportamiento en el campo de batalla de los templarios. Como vemos, la táctica templaria era básicamente defensiva, especialmente en el orden de marcha, cuando eran especialmente atacados por los turcos. Para contrarrestar la molesta acción de hostigamiento turca, los cristianos colocaban en la retaguardia y en los flancos de las columnas a grupos importantes de arqueros, esperando siempre el momento oportuno para la carga de caballería. Sigamos ahora con lo que había iniciado, que es la Segunda Cruzada. El ejército de Luis VII venían alrededor de 130 templarios que habían partido desde Francia acompañando al rey. Y llegaron después que el ejército alemán. De hecho, se encuentran Luis VII y Conrado III en Nicea, no muy lejos de Constantinopla, en donde de este encuentro Luis VII se da cuenta de la situación que iban a tener que afrontar y en donde el ejército francés toma a lo que quedaba del ejército alemán y se pone bajo la bandera francesa del rey Luis VII. Y Luis VII decide, para evitar atravesar la inhóspita meseta de Anatolia, decide tomar la larga ruta de la costa, que pasaba por territorios bizantinos, creyendo que iba a estar más al abrigo de los ataques turcos. Pero no fue así, porque acá hay que destacar, los bizantinos nunca le jugaron bien a los cristianos occidentales. Siempre fue una constante la traición de los bizantinos. Son los bizantinos los que habían llamado a los caballeros cristianos en un principio. Es por Bizancio que se están produciendo las cruzadas. Y gracias a la acción de las cruzadas que realiza Occidente es que Bizancio va a sobrevivir 2 siglos más, 3 siglos más. Si no hubiese sucumbido en el siglo XI Constantinopla. Pero la historia es esa. Y todos los emperadores bizantinos, la mayoría por lo menos, fueron traidores con la causa cristiana. ¿Y qué le pasó a Luis VII? En su avance por la costa, por el territorio bizantino, los gobernadores bizantinos le pasaban información a los turcos y los turcos los atacaban constantemente en los desfiladeros, les hacían emboscadas
y por lo tanto el hostigamiento fue generalizado al ejército de Luis VII también. Lo mismo que le había pasado a Conrado III, ahora le está pasando a Luis VII. Constantemente sus columnas son hostigadas por los turcos. Y acá es cuando aparece el genio militar de los templarios. Luis VII observó en estas acciones bélicas el desempeño templario y quedó maravillado. Y entonces Luis VII tomó la decisión de entregar el mando de su ejército a los templarios que tenía consigo. Y el comandante templario de Francia, Everardo de Barrés, se convirtió en el jefe del ejército en marcha. ¿Y qué hizo? Dividió al ejército franco, a los caballeros francos, en unidades de 50 caballeros. Cuando hablo de caballeros, recuerden siempre que estoy hablando de hombre y caballo, ¿sí? Comandados cada unidad de 50 caballeros francos por un templario, al cual le debían obediencia ciega. Bien, y estas unidades móviles se convirtieron en las unidades que debían proteger las distintas columnas de marcha de la infantería y los aprovisionamientos logísticos de todo ese ejército desplegado en el territorio y que marchaba. Además, servían como de puntos focales para la seguridad de las columnas. Y también, a orden, estas pequeñas unidades de 50 hombres muy versátiles se unían y podían constituir una masa sumamente importante y peligrosa de caballería pesada. Y esto salvó en gran medida al ejército francés de Luis VII. Sin embargo, Luis VII se cansó, porque el hostigamiento era permanente. Se cansó y decidió en el puerto de Atalia, en la costa, embarcarse y seguir el viaje en barco. Es más seguro, pero los bizantinos, que son los que pusieron los barcos, y no muchos, hubo que pagar. No era gratis el transporte. Y acá el rey pierde prácticamente todos sus recursos en aprovisionamientos y en el pago del flete de los barcos para él y su ejército, dirigiéndose a Antioquía. ¿Sí? En relación a esta cruzada, bueno, el ejército cristiano cometió el grave error de, en vez de atacar el centro del peligro turco, que era Alepo, y recuperar Edesa, Luis VII le erró de objetivo y decidió atacar Damasco, porque él decía que él había venido a Jerusalén, a peregrinar a Jerusalén, y en Jerusalén se convenció que tenía que atacar Damasco, cercana a Jerusalén. Cuando esto fue un grave error que cometieron los cristianos, porque Damasco en ese momento era un aliado de los cristianos. El Ataberg de Damasco estaba peleado con Nur ed-Din y enemistado con él, y por lo tanto había que seguir conservando su amistad. Es algo de sentido común, pero vieron muchas veces las decisiones no tienen mucho sentido común y decidieron atacar Damasco. Se acabó esa gran amistad que había entre el reino de Jerusalén y Damasco y se fracasó porque no se pudo tomar la ciudad. El sitio duró un tiempo, pero la ciudad no cayó y luego hubo que replegarse. Y Luis VII y Conrado III volvieron sin pena ni gloria, con la peregrinación hecha a Tierra Santa, pero sin haber triunfado,
a sus propios países. Pero hay algo más que quiero destacar de esta cruzada y que nos pinta la importancia de los templarios. Es un hecho en el cual el rey de Francia, yo les había dicho, gastó todas las sumas de dinero que había llevado a la cruzada, ya cuando había llegado a Antioquía. Estaba quebrado. Y entonces necesitaba dinero, mayores recursos. ¿Y quién les van a brindar los recursos que necesitaba Luis VII para continuar la cruzada y luego regresar? Los templarios, ¿sí? Everardo de Barrés, el templario que se había hecho muy amigo del rey, se fue de Antioquía a Acre y en Acre reunió todo el dinero de la orden, inclusive tomaron préstamos poniendo como garantía los territorios templarios, una suma de dinero muy importante parece ser, y se lo entregaron al rey para que éste pudiese continuar su campaña. De hecho, la orden templaria quedó prácticamente quebrada económicamente por este préstamo. Y fue un préstamo muy grande porque el rey, que después pagó la deuda en Francia, hay una carta donde le ordena al abad Sugerio, en Francia, que sólo la ayuda que había recibido del Temple le permitió seguir adelante con su cruzada, y que las sumas gastadas por la orden lo habían llevado a él al borde de la bancarrota, al rey de Francia. Imagínense las sumas, ahí está haciendo referencia a la deuda que había contraído el rey con los templarios, que después tuvo que pagar, obviamente, ¿no? Después pagó religiosamente como un caballero, una vez en Francia, obviamente. Pero como ven, acá hay otro aspecto de la guerra en el cercano oriente que ya nos habló el profesor Mayeregger en la clase pasada, que es la cuestión de la financiación de estas órdenes monásticos militares, las cuales era una financiación muy cara, porque había que mantener a estos caballeros y a estos sargentos en Tierra Santa. Costaba caro. Y también costaba muy caro los caballos. Los caballos. El caballo es un tema central. Los destrié, como se llamaban. En Tierra Santa, en el cercano oriente, no había una gran producción de caballos. Prácticamente era nula. Y eran malos y generalmente se la llevaban los turcos. Y no solamente los caballos, sino que había que nutrir a los caballos y había que nutrir a la población. Y todo eso se traía de Occidente. Y todo eso implicaba dinero. Y de acá, la importancia que para mantener este ejército permanente de caballeros, monjes, templarios, u hospitalarios, u teutónicos, eran necesarios las casas que tuvieron, por ejemplo, los templarios en toda la cristiandad, ¿sí? Las commanderies. Las commanderies eran estas casas distribuidas en toda la cristiandad que producían trigo, cebada, avena, criaban caballos, ¿sí? ¿Destinados a dónde? A Oriente, o destinados a la venta para obtener recursos para comprar los pertrechos necesarios para destinar a Oriente. A su vez también algo que no dije, las armas. Las armas había que producirlas y en cantidad. Claro, había que pagar armas a los herreros y artesanos en Europa y mandarlas a Oriente. Y esto también desarrolló una importante navegación en el Mediterráneo, en donde los templarios se dieron cuenta ya en el siglo XIII de la importancia de tener una propia flota. Y así van a surgir la flota
de mar templaria, cuya finalidad, ¿cuál era? Abastecer el cercano oriente desde Europa, ¿sí? El puerto principal en el Mediterráneo de los templarios fue, por supuesto, Marsella. Y en Italia, un puerto intermedio muy importante fue Brindisi. Bien. Podríamos ahondar un poco más en estas cuestiones, pero el tema es bastante largo, así que los remito siempre a la obra de Malcolm Barber. Es impresionante cómo cuenta y desarrolla todos estos temas con suma profundidad, riqueza y seriedad, siempre remitiéndose a fuentes fidedignas. Bien. Y ahora vayamos a otro hecho, siempre en este primer periodo, que fue la conquista de Ascalón. Ascalón es una ciudad-puerto importante que está enclavada en la Franja de Gaza actualmente, en poder de los musulmanes de Egipto, desde donde los musulmanes desde Egipto podían atacar constantemente al reino de Jerusalén. Ascalón pudo haber sido conquistado en la primera cruzada, pero las divergencias entre los caballeros no lo permitieron. Y recién va a ser conquistada para mediados del siglo XII. Pero hasta mediados del siglo XII tuvieron que soportar las constantes acechanzas que partieron de este enclave musulmán en el sur del reino de Jerusalén. ¿Y cómo fue el proceder de los cristianos? Balduino II, en 1153, decidió tomar directamente la ciudad de Ascalón. Y para ello, ¿qué hizo? Ubicó castillos, fortalezas, que rodeen la ciudad y que impidan abastecer esa ciudad desde Egipto. Y solamente puede hacer ello llevado adelante por medio del mar, a través del mar. Y acá los templarios tienen un papel importantísimo. Fulco, el rey anterior a Balduino II, va a entregar a los hospitalarios el castillo de Bet Gibelín, al este de Ascalón, desde donde los hospitalarios amenazaban a Ascalón, desde el oriente. Y en el año 1149, 1150, no se sabe exactamente, les va a entregar a los templarios la ciudad de Gaza, ciudad que estaba al sur de Ascalón, a unos 16 kilómetros al sur de Ascalón, y que estaba abandonada y en ruina, por causa de las guerras estas que estamos hablando. Los templarios se hacen cargo de la ciudad en ruinas y abandonada, desértica, y construyen una fortaleza en la parte más elevada de la ciudad. Y luego de la fortaleza templaria se fueron asentando otros cristianos alrededor. Y este castillo de Gaza fue un castillo importantísimo, estratégicamente hablando, para los cristianos y para el reino de Jerusalén y para la caída de Ascalón. Podemos también decir que este fue el primer castillo recibido por la orden templaria que se tiene fuente fidedigna, ¿sí? Luego van a recibir una gran cantidad de castillos y algo vamos a referir al respecto. En la primavera de 1150, Egipto intentó tomar Gaza, pero fracasaron. Los templarios los rechazaron.
Y a partir de ahí Egipto dejó de abastecer ya por tierra a Ascalón, como les decía, y solo lo hizo por mar. Pero esto era muy caro para Egipto. Balduino II va a poner sitio a Ascalón. Y acá hay un hecho que quiero destacar que relata un comentarista de la época, Guillermo de Tiro. Pero él no fue testigo de los hechos, aclaro de entrada. Él estaba lejos de ahí. Y él va a escribir por relatos de otros. Y Guillermo de Tiro dice que en este asedio, una noche, los turcos salieron para quemar una torre cristiana que muchos daños le estaba haciendo, y el fuego que ocasionaron para prender fuego la torre se les vino encima y les volteó parte de la muralla. Y que los primeros en llegar a la brecha ocasionada por la caída de la muralla, que fue un gran estruendo, fueron los templarios, seguramente porque estaban en ese lugar justo. Y acá él dice que el maestro del temple, Bernardo de Tremelay, impidió al resto de los cristianos ingresar por la brecha y solo dejó ingresar a la cuarentena de templarios. Los turcos, después dice Guillermo de Tiro, lograron cerrar la brecha y al otro día aparecieron los cadáveres colgados de las murallas de todos los templarios, con su gran maestre. Y Guillermo de Tiro dice que esto se debió a la codicia de los templarios, por eso no dejaron entrar al resto, porque el que primero conquistaba ganaba el botín de adentro, ¿no? Lo cual es un poco tirado de los pelos, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, él no estuvo presente y la ciudad de Ascalón se va a rendir una semana después de esto. Por lo tanto, no parece ser que esta haya sido la razón del comportamiento templario. Lo más seguro es que los templarios son los primeros en llegar y son los primeros que ingresaron en la brecha y han caído luchando, tratando de mantener la brecha abierta, y que los que se tardaron fueron el resto de los cristianos que estaban en su campamento, ¿sí? En esa época los sitios, ¿sí? No es que estaban al lado de las murallas y vivían pegados a las murallas del enemigo. Hacían un campamento amurallado bastante lejos del lugar que estaban asediando, ¿entienden? Entonces, lo más seguro ha sido esto, que estos templarios fallecieron tratando de conservar la brecha abierta, y que el resto del ejército del rey de Jerusalén, de Balduino II, tardó en llegar, y por lo tanto no pudieron contra todos los turcos de Ascalón y perecieron en el intento. Esto quiero resaltarlo. Los templarios luchaban a morir, ¿sí? Los templarios tenían prohibida la retirada. El templario presentaba batalla y ganaba o moría. No había vuelta, ¿sí? Eran monjes en tiempo de paz, pero eran formidables guerreros en tiempo de guerra, feroces en la guerra. Y de hecho, luego de la batalla famosa de Jatín, ¿sí? La batalla de Jatín, 200 aproximadamente templarios cayeron en poder de los turcos después de la batalla, porque se tuvieron que rendir
por falta de agua, de víveres. El ejército había sido rodeado y esa fue la consigna. Pero Saladino, que era muy magnánimo, siempre se portaba caballerosamente con los vencidos. En ese sentido, Saladino, en relación a los otros turcos, fue muy misericordioso, podemos decir, muy caballero. No tuvo piedad con los templarios ni con los hospitalarios. Dejó en libertad al resto, pero a los templarios y hospitalarios, alrededor de 200 que cayeron en su poder después de la batalla, ordenó a los imanes, sufíes y hombres piadosos de su ejército que decapiten cada uno de ellos, o sea, no eran hombres de guerra, le ordenó a profesores, hombres de letra, que decapite cada uno de ellos a un templario vencido. Y le dio un dinero importante a cada soldado turco que le había capturado un templario. Y así perecieron todos los caballeros, más de 200 caballeros templarios en esta batalla de Jatín. También quiero aclarar en relación a esta batalla que el maestre templario quedó preso del sultán. Y luego el sultán era vivo, no lo sacrificó porque lo cambió a cambio de la importante fortaleza de Gaza, ¿sí? La fortaleza templaria de Gaza. Bien. Otro acontecimiento que les quiero destacar, que se realizó desde el castillo de Gaza, fue una chevauchée importante que realizaron los templarios. Chevauchée es, en castellano, es un término francés, viene de chevaux, caballo, es una cabalgada. Y en Egipto hubo una revuelta, una lucha por el poder, en donde un visir turco, Abbas, asesinó al califa de Egipto para poner a su hijo como califa. Pero la rebelión no salió bien y tuvo que huir de Egipto a toda velocidad con algunos seguidores. Los templarios, que habían hecho una salida, ¿sí?, se toparon con Abbas, que se dirigía a Damasco, y se produjo un combate. Abbas murió en el combate y los templarios capturaron a su hijo, Nasir al-Din. Y acá Guillermo de Tiro dice: los templarios fueron crueles. No. ¿Qué ocurrió? La gente de Egipto le pidió a los caballeros templarios que le entreguen a Nasir al-Din. Obviamente, porque era un traidor para ellos y lo querían ejecutar. A cambio le dieron una importantísima cantidad de dinero. Y los templarios aceptaron y se lo entregaron a los egipcios. Guillermo de Tiro lo que dice es que Nasir al-Din había dicho que quería hacerse cristiano, lo cual los templarios se dieron cuenta que simplemente era una estrategia de Nasir para que no lo entreguen a los egipcios, porque sabía cuál iba a ser su final en Egipto. Y además hay que tener en cuenta que la orden de caballería templaria no era una orden monástico para la conversión de los musulmanes, tenía otra finalidad. Y se dieron cuenta que era una falsa intención de Nasir al-Din, ¿sí? Eso es la realidad. Decir que entregaron a alguien que se quería hacer cristiano es
como todos los juicios que tiene Guillermo de Tiro contra los templarios, es bastante exagerada y despreciativa del comportamiento templario en general. Bien, sigamos avanzando un poquito porque si no se hace muy largo esto. Vamos a hablar algunas palabras de las fortalezas, es decir, de los castillos templarios. Para mediados del siglo XII, la confianza en las órdenes militares les permitió que ocupasen importantes castillos. Estas disponían tanto de recursos como de guerreros disciplinados y célibes. Con estos soldados se podía mantener puntos fuertes en zonas estratégicas que aseguraban la región, dándole una cierta tranquilidad a los principados cristianos. En esta época, y eso hay que tenerlo presente, estos principados que tanto les he hablado, ¿sí?, que tenían ciudades capitales, después el territorio, ¿cómo se lo defendía? Por medio de castillos y fortalezas, donde residía una guarnición, bajo la seguridad del castillo. Pero desde ese castillo podían defender la región que tenía a su cargo cada una de estas fortalezas. Es por ello que se crearon una gran cantidad de castillos y fortalezas a lo largo de todos los principados cristianos, ¿sí? Y aparte, piensen ustedes que el camino entre la costa y Jerusalén era un camino largo y peligroso. Y los templarios, su principal misión, ¿cuál era? Defender a los peregrinos. Y por lo tanto, tenían que tener castillos a lo largo de ese camino y en todos los puntos de atracción turística, entre comillas, ¿no? Todos los puntos de atracción de los peregrinos, ¿sí? El río Jordán, el lugar donde se bautizó Cristo, Belén y otros lugares, tener enclaves y castillos, porque ahí iban los peregrinos, y pasó muchas veces que grupos de peregrinos eran atacados y salvajemente masacrados por una banda de jinetes turcos. Para evitar esto y dar seguridad mínima a la región y a la peregrinación cristiana había que tener enclaves, fortificaciones de mayor y menor importancia, obviamente. Había de todo tipo. Bien, por razones de tiempo solo les voy a describir los castillos del Principado de Antioquía, es decir, los castillos del Principado del Norte. Este era el más septentrional de los estados cristianos del cercano oriente. Allí los templarios lograron obtener una serie de fortalezas que custodiaban el acceso a Siria desde el Asia Menor. No se sabe exactamente la fecha de ocupación de estos castillos, pero se cree que es aproximadamente en el año 1130. Con respecto a esto, quiero aclarar algo que no he dicho, es que los templarios llevaban una estricta organización de su accionar y tenían escribientes que llevaban crónicas y documentos, pero toda esta documentación templaria propia de la orden se perdió cuando se perdió Jerusalén. Por eso que hay que reconstruir la historia templaria a través de lo que se ha podido encontrar de los documentos propiamente templarios, no en el cercano oriente precisamente, sino en Europa, y sobre todo a través de los comentadores latinos de los principados latinos, ¿sí? No hurgando específicamente toda la minuciosa documentación que sí tenían los templarios, que vuelvo a repetir, se perdió en el templo de Salomón cuando se pierde Jerusalén, que obviamente los turcos no iban a conservar, obviamente quemaron todo. Bien, en dicha región podemos identificar los castillos del Temple por el tipo de edificación, es decir, que los templarios tenían
una forma particular de hacer sus castillos, ¿sí? De cómo acomodaban los bloques de piedras y las técnicas de construcción que tenían, ¿sí? Hay una técnica de construcción propia templaria de los castillos, como también de los templos. Los templos templarios tienen su novedad, ¿sí? Esos templos redondos y muy, pero muy altos, de techo muy altos. La fortaleza clave del norte de Antioquía, la más importante, era Bagraz, Gastón, según le decían los templarios, que estaba enclavada en el paso de Belén, es decir, las puertas sirias, a 25 kilómetros al norte de Antioquía. Impresionaba por sus altas torres y sus 3 hileras de murallas. También estaba Darbak, Trapezac, como le decían los templarios, que estaba aún más al norte, en esa misma ruta, más al norte, unos 15 kilómetros aproximadamente al norte de Bagraz. Y a su vez existían 2 castillos más chicos, yendo mucho más al norte aún, que estos castillos, La Roche de Roussel y La Roche Guillaume, es decir, la Roche es la roca de Roussel y la roca de Guillermo, eran 2 castillos pequeños pero enclavados en una posición estratégica que les permitía dominar la ruta este-oeste, ¿sí? Es decir, que se dirigía hacia el Golfo de Alejandreta, desde el norte de la Mesopotamia asiática. Estas fortalezas defendieron la llanura de Cilicia y la entrada al norte de Antioquía, y por lo tanto la entrada por el norte de los estados cristianos, convirtiéndose los templarios en señores autónomos de las marcas fronterizas, ¿sí? Y estos castillos estuvieron en poder de los templarios hasta que el sultán Saladino, el mismo que conquistó Jerusalén, los terminó conquistando allá por el año 1188. Bien, pero hasta ese momento estos castillos cumplieron adecuadamente el papel de ser vigilantes rocosos, ¿no? Enclavados en medio del territorio. Cada principado tuvo importantes castillos templarios. El de Trípoli, hay que mencionar a Tortosa, la famosa Tortosa. Y por supuesto, el último gran castillo templario, que fue el último territorio abandonado por los cristianos ya en el siglo XIII, que no tenía sentido defenderlo, y que era inexpugnable, un castillo metido dentro del mar, el castillo templario de Atlit, en la costa, en una pequeña peninsulita. Bien, que estaba enclavado a unos 50 kilómetros aproximadamente al sur de la ciudad de Tiro. Bien. Ahora quiero hacer una rápida miscelánea con el segundo periodo. Rápida. El segundo periodo les había dicho yo que abarcaba la tercera, la quinta, la sexta y la séptima cruzadas, ¿sí? En las cuales, en todas ellas, los templarios tuvieron una importante y destacada actuación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que Jerusalén ha caído y es por eso que se produce la tercer cruzada a fines del siglo XII, hacia 1190.
la tercera cruzada conocida como Cruzada de los Tres Reyes. Se cruzan Federico Barbarroja, emperador de Germania, Felipe II Augusto, rey de Francia, y Ricardo I Corazón de León, rey de Inglaterra. Tres reyes cristianos que con sus ejércitos se dirigirán a Tierra Santa para intentar recuperar Jerusalén, que ha caído hace pocos años, como decíamos, en poder de los turcos, en poder del turco Saladino, 1187. Bien. Primero tengo que empezar con la desgraciada cruzada de Federico Barbarroja, que partió de Alemania con un ejército enorme, parece ser muy organizado y poderoso, y que llegó a Constantinopla, mal recibido como siempre por los emperadores bizantinos, y que luego atravesó la meseta de Anatolia, destruyendo un ejército turco en la batalla de Nicosia, ¿sí?, y ocupando la ciudad, en donde se quedó alrededor de una semana, 5 días, una semana, descansando. Y luego los turcos temblaban, y luego comenzó su marcha hacia el sur para introducirse en Cilicia, yendo hacia Antioquía. Pero, ¿qué va a ocurrir? Este hombre, Federico, en un pequeño riacho de la Cilicia, no sé si va a tomar agua o trata de cruzarlo solo. El caso es que con la armadura cae sobre el agua. Nadie lo ve rápidamente. Se ve que ha estado solo en ese momento. ¿Y qué pasa? Se ahogó. Pero lo más increíble aún, ¿no?, que uno puede hablar así porque uno hace historia, lee la historia, ¿no?, pero hay que estar en esas situaciones, ¿no? Lo más increíble aún es que el ejército alemán, tan formidable y victorioso, a partir de la muerte de su conductor, se desmoraliza completamente. Y los turcos se ufanan cuando lo atacan, de que se rinden en masa, se repliegan. El hijo de Federico Barbarroja, que iba en la expedición, no logra convertirse en caudillo, y el ejército alemán llega a Antioquía totalmente derrotado y disminuido completamente, ¿sí? Perdió prácticamente todas sus fuerzas en poder de los turcos, o se replegaron directamente en forma desbandada hacia Constantinopla. Pocas tropas llegaron a Antioquía. El ejército de Felipe Augusto y el ejército de Ricardo Corazón de León utilizaron otro camino, fueron por mar, se embarcaron y por mar llegaron al cercano oriente, en donde ambos ejércitos combinados, en el año 1191, o sea, un año después de que Federico, atacaron la ciudad importantísima y estratégica sobre el mar de Acre, que se había perdido luego de la caída de Jerusalén también. Fue un sitio muy largo, que duró de abril a junio de ese año, en donde estaba la ciudad de Acre, custodiada por un poderoso ejército dentro de la ciudad turca, el ejército cristiano afuera rodeando la ciudad y queriendo conquistarla, y a su vez, a poca distancia, un ejército numerosísimo comandado por el mismo sultán Saladino. Así que imagínense que fue una situación bastante peliaguda, ¿no?, para los cristianos, y en donde el esfuerzo cristiano logró sus frutos y lograron capturar la ciudad, y los templarios se destacaron en la captura de la ciudad de Antioquía. Luego de la captura de Antioquía, Felipe Augusto decidió que
su peregrinación estaba realizada y se regresó con su ejército para Francia, quedando solo Ricardo Corazón de León en el cercano oriente. En realidad hay que decir que estaban muy enemistados ambos reyes y tenían terribles problemas políticos en Europa, ambos dos. Ambos se peleaban en Europa. Obviamente que estaba prohibido por la iglesia pelearse en cruzada, pero eso no quita la animadversión y los intereses contrapuestos de ambos reyes. Por eso es que Felipe II regresó a Francia. Ricardo Corazón de León se quedó con su ejército y, esto hay que decirlo también, se acerca mucho a los templarios. Los templarios se convierten en sus hombres de confianza y marchan hacia el sur y derrotan a Saladino, el invencible Saladino en campo abierto, en la batalla de Arsuf. Y en esta batalla quiero destacar la importancia de las órdenes de caballería, es decir, de los templarios y de los hospitalarios. Porque Ricardo Corazón de León los utilizó durante la marcha para que custodien las columnas en marcha, como les he contado en la Segunda Cruzada, y en la misma batalla Ricardo Corazón de León los dividió en escuadrones a todo su ejército y en 5 líneas a estos escuadrones. Y la primer línea del ejército fue ocupada por los caballeros templarios y la última línea por los caballeros hospitalarios, porque ellos marcaban el ataque, el retroceso y eran hombres disciplinados. Y la batalla fue un completo éxito, a pesar de que fue muy dura y que estuvieron prácticamente a punto de sucumbir la retaguardia de los hospitalarios en esta batalla de Arsuf. Pero dirigiéndose a Jerusalén, templarios y hospitalarios le dijeron a Ricardo Corazón, ya cuando se veía a lo lejos en el horizonte Jerusalén, que no tenían la capacidad de ponerle sitio a esa importante ciudad y conquistarla, que era muy peligroso, porque no tenían la fuerza suficiente para el sitio y a su vez hay que tener presente que los turcos, Saladino tenía su ejército siempre al acecho. Eso es fundamental. Entonces, ante esa situación, Ricardo Corazón emprende el regreso a Europa. Pero en su regreso a Europa se lleva a muchos templarios para que le hagan de custodia personal, porque ha trabado una gran confianza, diría yo, y amistad con los templarios. Y no es por nada que el próximo caballero templario va a ser de origen inglés después. Muy bien. No me quiero extender más porque esto daría para muchos cursos. Imagínense que estamos hablando de cada cruzada. Cada cruzada implica, cada cruzada, una clase de 2 horas como mínimo para relatarla en todos sus pormenores, ¿no? Después hay que tener en cuenta rápidamente la Quinta Cruzada, ¿no? La Quinta Cruzada que se va a realizar contra Egipto, con tropas que han ido llegando desde Europa, ¿sí? Y que va a capitanear el rey de Jerusalén, Jean de Brienne, y que va a terminar en una completa derrota, ¿sí? Los cruzados van a lograr tomar Damieta, una ciudad costera en Egipto, pero luego van a caer en las trampas turcas en Egipto, van a quedar rodeados por canales que se inundan a propósito y se van a tener que rendir por falta de víveres. Y así va a fracasar la Quinta Cruzada en capturar Egipto. En esta cruzada fueron muy importantes los caballeros templarios.
Luego va a venir la sexta cruzada, la cruzada del emperador Federico II, rey de Alemania. Este emperador, que tendría que haber hecho la cruzada antes, de hecho dicen que la quinta cruzada fracasó porque Federico II demoró su cruzada, su peregrinación, demoró, y por lo tanto se tuvieron que rendir en Egipto, ¿no? Si él hubiera llegado antes, quizás se hubiesen vencido. Pero bueno, esta es la historia, son los hechos. Y Federico II va a llegar por fin a Tierra Santa en 1228 con su ejército, pero acá en relación a nuestro tema, que son los templarios, hay que destacar el cortocircuito que se va a producir entre los templarios y Federico II. En un principio no ocurrió esto, pero Federico II tenía muchos problemas con la Santa Sede, con Roma. Y parece ser que cuando llegaron las noticias de Roma de que no se relacionen demasiado, parece ser, con Federico II, que inclusive se estaba excomulgado, es que los templarios y los hospitalarios empezaron a distanciarse de Federico II. Y acá también hay que tener en cuenta que Federico II, esta es otra de las causas posibles, es que, como alemán, le va a dar una importancia y un apoyo y un auge importantísimo a la orden de caballeros teutónicos, es decir, a una orden monástico-militar muy similar a la templaria, pero de origen alemán. Bien, y entonces esto dicen algunos, bueno, los templarios no querían saber nada con un rey que privilegiaba tanto a la pequeña orden teutónica y no a ellos, que eran la gran orden monástico-militar, como los hospitalarios, ¿no? Bien, ¿y qué va a lograr Federico II? Lo que no lograron las armas, lo logró él con Saladino. Se entrevista con Saladino y logra que durante 10 años, si no me equivoco, Jerusalén pase a manos de los cristianos y que puedan peregrinar tranquilamente a Jerusalén, siempre y cuando los templarios no construyan fortalezas en Jerusalén, los templarios no ocupen nuevamente todas las fortificaciones que tenían en los alrededores de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que les entregaba el reino de Jerusalén, pero a condición que no lo militaricen, ¿sí? Y que los musulmanes conservaban, a donde antes había estado en Jerusalén el cuartel de los templarios, no podían los templarios volver a ese lugar y seguía siendo una mezquita musulmana, la mezquita de Al-Aqsa, ¿sí? Bien, se pasaban la factura, ¿no? Pero acá vemos cómo los musulmanes inteligentes, los conductores musulmanes, se daban cuenta que la principal fortaleza de los cristianos en el cercano oriente no eran los ejércitos que esporádicamente podían venir de Occidente. Eran los templarios que siempre estaban ahí y que los mataban y que venían más de Europa, porque se los reemplazaba constantemente, al igual que los caballeros hospitalarios y al igual que los teutones. Ellos eran la columna vertebral de la defensa cristiana en Palestina, ¿sí? en Tierra Santa. La séptima cruzada, simplemente ya hemos hecho un curso con respecto a, justo me tocó a mí hablar del rey San Luis, ¿sí? El rey San Luis, el rey de Francia, Luis IX, que hizo la séptima y la octava cruzada, muriendo en la octava cruzada. Pero en la séptima cruzada, simplemente quería destacar en relación a los templarios, es la séptima cruzada, San Luis la hace sobre Egipto y va a conquistar Damieta, y luego de conquistar Damieta, la ciudad costera, ¿no? Se va a dirigir hacia el Cairo y tenía que conquistar Mansurá. Para eso pasar una serie de canales y en el cruce de estos canales, defendido por los turcos del otro lado, su hermano, el hermano del rey,
Roberto de Artois, que el rey quería mucho, pero era un caballero joven e impetuoso, había logrado vadear por otro lugar el río, y con la caballería y con los templarios, y que como el rey les había dado orden directa de qué, de quedar del otro lado y defender el cruce del ejército, del grueso del ejército. Sin embargo, Roberto de Artois dijo, no, es nuestra oportunidad, actuemos rápido, y cargó él solo con sus caballeros sobre Mansurá. Los templarios, el jefe templario le dijo, sepa, señor Roberto, que lo que usted quiere hacer es contrario a las órdenes de su rey, de su hermano, el rey. Y Roberto de Artois le dijo, lo increpó diciéndole, ¿qué? ¿Eres un cobarde acaso? ¿Son unos cobardes los templarios? Y entonces, bueno, los templarios dijeron, no señor, no somos cobardes, y acompañaron a Roberto de Artois a Mansurá, y en Mansurá se convirtió en su tumba. Ahí murieron. ¿Sí? Bien. La cruzada fracasó, el rey Luis VII quedó preso y luego tuvo que pagar un importante rescate a los turcos, y el rescate, adivinen quién lo pagó, la orden templaria. ¿Sí? Como siempre, la orden templaria al rescate. Puso toda la plata para pagar el rescate del rey Luis VII. Acontecimiento que ya relató el profesor Maschereger en la clase anterior. Bien, para ir finalizando, hay que decir que hacia 1244 se produce en Palestina una importante y decisiva batalla, la batalla de la Forbí, en donde los cristianos cayeron en una trampa. Se habían hecho muy amigos de los sirios damasenos y de los musulmanes de Jerusalén, ¿sí? Y tenían como enemigos a los de Egipto. Y pensaron en atacar a los egipcios, aliados de los musulmanes de Damasco, de Jerusalén. Pero cuando se presentó la batalla, el ejército cristiano fue abandonado completamente por sus musulmanes aliados, y quedaron en una inferioridad impresionante, ¿sí? Impresionante. Y la Forbí significó aproximadamente, más o menos, 300 caballeros templarios que sucumbieron en batalla. Y esta batalla marcó el fin de la hegemonía cristiana en el cercano oriente. Quedaron simplemente algunas ciudades costeras en poder de los cristianos que fueron cayendo una a una. Acá importante que destacar fue la defensa de Acre, de la ciudad de Acre, que fue el último baluarte cristiano en el cercano oriente, que podríamos dar un interesante relato de los acontecimientos, porque fue un acontecimiento muy heroico, donde se destacaron ¿quiénes? Los templarios y los hospitalarios. Y ahí entregó la vida el maestro del temple, Guillermo de Boyó, defendiendo Acre. La caída de Acre significó, como les decía, el fin de las posesiones cristianas en el cercano oriente. Quedaba todavía en poder de los templarios el castillo, como les decía hace un rato, de Atlit, pero no tenía sentido conservar ese castillo cuando todo se había perdido. Por lo tanto, días más tarde, los templarios que defendían el castillo se retiraron a Chipre. Y desde Chipre se organizó la defensa y la futura reconquista del cercano oriente. Pero como ya les he dicho, la orden templaria fue
repentinamente disuelta, ¿sí?, por el Papa Clemente V. Para finalizar, les quisiera decir que los templarios, creo yo, que fue como una síntesis de esas dos instituciones que hicieron grande a la cristiandad: el monacato y la caballería. Y los templarios son una combinación de ambas instituciones. Son monjes y soldados. Pues bien, vaya este curso a modo de homenaje a la memoria de aquellos humildes y valerosos monjes soldados que brindaron su vida en la defensa de la cristiandad, siendo auténticos caballeros de Cristo, poniendo sus armas espirituales y sus espadas al servicio de la verdad desarmada. Gracias.